¿Qué tal? Muy buenos días a todos los seguidores de Hoy con Norma. En este 2026 quiero darles la más cordial bienvenida a esta nueva emisión. Hoy les doy la bienvenida en un espacio de diálogo sobre la salud mental. Es un programa donde buscamos decir lo que sentimos y cómo vivimos. En este programa no buscamos juzgar a nadie, pero lo que vamos a decir es algunos tips con personas con mucha experiencia, pero sobre todo profesionales, que nos pueden ayudar en este inicio de año. Hoy queremos hablar de lo que pocas personas dicen, pero que muchos pensamos. Estos propósitos de inicio de año, pero sobre todo cómo empezamos el año. Esto es algo muy especial que todos debemos de tomar en cuenta. También vamos a tratar un poco de qué es la salud mental y cómo podemos hacer unos propósitos realmente que todos podamos cumplir. Quiero, para darle la más cordial bienvenida a este espacio, hoy nos acompaña la terapeuta Diana Nancy López Valderas y el psicólogo Enrique Aguilar Bolaños. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, terapeuta. Hola Norma, mucho gusto, buenos días, un gusto siempre estar por acá. Psicólogo, qué bueno que está con nosotros. Nunca había estado con nosotros, pero qué bueno que ya se une aquí al programa Hoy con Norma. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un privilegio estar contigo. Ya había yo visto algunos de tus programas y pues muy interesantes todos ellos, y pues muchas gracias por permitirme participar precisamente de estos temas. Muchísimas gracias. Me gustaría que así, ya en alguna ocasión la terapeuta ya ha estado aquí con nosotros, pero para aquellas personas que nos están viendo nuevamente o por primera vez en este 2026, díganos rápidamente a qué se dedica usted. Bueno, como bien ya saben, yo soy terapeuta emocional. La base de mi trabajo es analizar las emociones principalmente. Con la experiencia en el trabajo, nos vamos dando cuenta que la parte emocional forma una parte importante de nuestra vida. Entonces, entenderlas, gestionarlas, saberlas, procesar, es de las partes más importantes. Entonces, por eso creo que mi trabajo se basa más en la parte emocional. Muchísimas gracias. Todo el mundo sabemos que es un psicólogo, pero me gustaría saber en qué se especializa usted. Bueno, mi trabajo es enfocado a la psicoterapia, tanto de parejas, niños, adultos, familia. Me estoy enfocando ahorita mucho a la familia, pero también soy psicólogo clínico. Es decir, que me enfoco mucho a los aspectos del trastorno, de los trastornos y de la salud mental. Y pues llevo más o menos unos 23 años en consulta, y aparte soy consultor en área de la psicología organizacional, y también me involucro mucho en lo que es la psicología educativa. Bueno, pues yo les doy nuevamente la bienvenida, y bueno, esta introducción es para que vean que las personas que hoy nos acompañan tienen toda esa experiencia, pero sobre todo la formación para darnos toda la información, pero sobre todo los consejos que en este momento vamos a tener. Cuando inicia el año, todo el mundo empieza con que vamos adelante, es un nuevo año, vamos a estar muy bien, va a ser productivo. Pero después de las fiestas, de repente viene este bajón emocional y la famosa cuesta de enero, ¿no? En el que todo el mundo dice que si no va a haber dinero, todos estos cambios económicos, muchas cosas, pero también tenemos esa contradicción de querer tener propósitos en este año nuevo. Me gustaría empezar la dinámica con ustedes, primero preguntándoles, ¿por qué enero es un mes emocionalmente complejo? No sé quién quisiera empezar. Gracias. Sí, adelante. Bueno, por medio del aspecto de la consulta me he dado cuenta, porque en estos últimos días a veces aumenta la terapia, o al principio también muchas personas también como objetivo de cierre de año, cierre de año quieren empezar bien y atendiéndose. Comúnmente me he dado cuenta que la mayoría de las situaciones que hacen este aspecto del bajón, pues son primeramente situaciones no resueltas que andan arrastrando y que no han podido resolverse durante todo el año, ¿no? La otra es ausencia y proceso de duelo, ausencia de personas que ya no lograron alcanzar, cruzar
el próximo año nuevo, y el proceso de duelo, es decir, de personas que a lo mejor de una cierta manera ya estuvieron ausentes desde antes, ya sea porque hubo separación, lamentablemente la muerte de algún ser querido, ¿no? El otro es pues los estados de salud con los que se encuentran las personas también, que lamentablemente conozco muchos de ellos, están pasando por procesos difíciles de salud, cáncer, la diabetes o alguna otra enfermedad que de una cierta manera hace que estas personas al entrar a una nueva etapa no vean un logro dentro de su estado de salud. Y pues el otro aspecto es, tú lo mencionabas, la cuesta de enero, muchas de las veces los gastos dentro de la familia, ¿no? La situación de trabajo, son algunos que de una cierta manera pudieran causar un bajón emocional dentro de las personas. Ok, ahora, dentro de esta cuestión que en el que más tienes experiencia, que es la cuestión emocional, ¿por qué las personas estamos en ese bajón de repente en esta cuestión del inicio de año? Algo muy marcado que mencionaba él es la parte de cómo vamos procesando toda esta situación. Emocionalmente influyen dos cosas muy importantes. La primera es que hay un sentido de frustración. Lo que yo hago énfasis en consulta es que normalmente hay dos conceptos específicos. El primero asociado a un inicio y a un fin. Claro. Pero en el término hay un concepto que nos enfoca a todos, que es el efecto espectador. Seguimos muchos patrones. Esos patrones lo que hacen es que normalmente hagamos nosotros esta parte de querer seguir lo del común, que si cierta persona tuvo un logro, que si cierta persona tuvo otro logro, es donde nosotros de alguna manera específicamente queremos seguir esa parte. Si yo no me comparo con él, con ella, y logro esto que él está haciendo, viene un sentido de frustración. En esa frustración lo que sucede es que baja mi nivel de emoción, no me siento capaz y es donde viene esta parte del conflicto. Ok, ahora, dentro de esta perspectiva que tenemos tanto de las situaciones como de las emociones, ¿cómo podemos darnos cuenta cuando de todo esto que vivimos, de todo esto que traemos del año pasado, nosotros necesitamos una ayuda adicional? Porque a veces sí, yo tengo a lo mejor muchas expectativas, pero hay un momento en el que decimos, sí necesito, nos decía, hay un aumento en este momento a lo mejor de ciertas personas que dicen, necesito la ayuda profesional. ¿Cuáles son algunas características en las que uno debe de tomar en cuenta de decir, voy a empezar el año, lo quiero empezar bien y hay algo en mí que me dice que yo necesito una ayuda profesional? No sé quién me quiera decir. Gracias. Regularmente la mayoría de las personas se les llama intentos de solución. Okay. Estos intentos son circulares y viciosos porque estos patrones los repetimos constantemente. Claro. ¿No? Un ejemplo, que llegue una mamá con su hijo teniendo un conflicto con ello y ya llevan varios años, 2, 3, 4, 5 años, tratando de solucionar el conflicto y utilizando los mismos métodos. Una pregunta sencilla y que les puede servir a ustedes en casa es, si ya lo he intentado con ese método y no lo he logrado, ¿para qué lo sigo haciendo? Tendría yo que dar un salto a realizar otros métodos, otras estrategias, pero regularmente muchas de las veces pues no sabemos cómo hacerlo. Claro. Entonces es ahí donde me tengo que preguntar también, ¿sé cómo hacerlo? Si no sé, entonces es ahí donde puedo pedir ayuda, ¿no? Claro. Ayuda a un profesional, de preferencia, ¿no? Lamentablemente muchas de las veces la primera ayuda que utilizamos es meternos, por ejemplo, al internet, pero la información a veces no es tan concreta o en base a nuestro contexto, porque una de las cosas que tenemos que evaluar nosotros como profesionales es el contexto en el que se encuentra la persona, claro, para poder incidir, ¿no? en su problema. Claro. Aquí yo voy a hacer un énfasis de lo que está mencionando él.
hay algo bien importante que tenemos que identificar. Las personas normalizamos comportamientos. Claro. Es bien difícil de verdad saber si lo que estoy haciendo está bien o es correcto o no. Claro. Y lamentablemente muchas personas se han acostumbrado a vivir como viven y no saben que necesitan ayuda. Lo que habla él de la parte del contexto es bien importante, porque si repitiendo ciertos patrones yo me normalicé o acostumbré a vivir en violencia, en situaciones de frustración, lo que hago es normalizar y seguir viviendo así. Entonces, a veces es muy difícil saber cómo necesito ayuda. Claro. Por eso, a lo mejor, estos programas, ciertos tips para no normalizar esos comportamientos son los que nos ayudan. Yo hago mucho hincapié en que si queremos obtener resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes, ¿no? Claro, dentro de la dinámica de este nuevo año, yo considero, y que es uno de los objetivos de hacer este primer programa de 2026 con estos profesionales, porque siempre tenemos que romper patrones. Así y yo creo que una buena meta o un buen propósito de año es decir, voy a empezar el año, si ya de por sí vi que todos los años no me resultó, creo que es el momento preciso de decir, este año tengo muchas metas, tengo muchos propósitos, pero necesito un acompañamiento, ¿no? Y yo creo que el estar aquí, el que ustedes nos den su punto de vista, vamos a hacer que otras personas tengan una visión diferente, y precisamente vamos a esto de las metas del año nuevo. Me gustaría que me dijeran desde su experiencia las metas de año nuevo, los propósitos, los famosos propósitos de año nuevo, ¿son realmente una motivación de las personas o es una presión o una cuestión social? Realmente para las personas que es más normal, o que lo hacemos más por esta cuestión, por ejemplo, de las famosas 12 uvas, o porque realmente las personas tenemos esa necesidad de hacer algún cambio en nuestra vida. Yo pienso que es más una cuestión social. Lo que a mí me ha ayudado mucho en consulta es identificar esta parte del contexto y la presión por redes sociales. Ahorita que hay mucha información, siento que esos estándares se han elevado y eso es lo que a veces la gente se presiona, ¿no? Sí es importante seguir ciertos hábitos, ciertas costumbres, ciertas tradiciones, pero hasta un punto en donde no me afecten, porque normalmente la persona se pone un propósito, si no lo cumple, es donde viene esa parte de frustración. Entonces, es necesario saber hasta qué punto sí es tolerable empezar con metas y propósitos que yo sí puedo cumplir. Uh-huh. Y lo que yo le sugiero mucho a las personas es usar la palabra intentar. El cerebro es muy estandarizado, él quiere hacer las cosas de manera general y lo que dice es, voy a hacer esto, y si no lo hago, híjole, es que hoy no hice esto, y empieza como a demeritar mi ritmo, lo que yo estoy haciendo, la intensidad con lo que estoy haciendo. Por eso yo sí siempre le sugiero es, voy a intentar hacer esto y cabe la posibilidad que lo logre o que no. Uh-huh. Pero ejercer una lista de propósitos, así te das cuenta que muy pocos, yo lo asocio más a los tipos de personalidad igual, que no los van logrando o sí los van logrando. Entonces también tendríamos que hacer un análisis desde ese punto para saber qué tan bueno es la lista de propósitos o qué no. Ok, ¿algo que nos quisiera compartir? Sí, yo les quiero plantear otra perspectiva diferente de ello. Claro. ¿No? De hecho, dentro de mis reflexiones, apuntes que puse aquí, una dicotomía, metas de año nuevo y plan de vida, que es totalmente diferente. Okay. Regularmente las metas de año nuevo son cosas que a veces no tienen que ver con nuestro plan de vida. Okay. ¿Sí? El plan de vida tiene un alcance mucho más, alcance con más variables. Okay. Voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Dentro del plan de vida hay una hojita que nos puede ayudar muchísimo a identificar lo que es la rueda de la vida. Esa rueda de la vida tiene varias variables. Una de esas variables, por ejemplo, está el área de la salud. El área de la salud conlleva ejercicio, alimentación, sueño, atención de las enfermedades, ¿no? Salud emocional, manejo de las emociones, relaciones humanas, relaciones de pareja, con la familia, aspectos trascendentales, por ejemplo, la espiritualidad, ¿no? Desarrollo profesional, desarrollo económico, trabajo.
todos esos aspectos que conllevan el plan de vida. Si uno desarrolla un plan de vida, yo creo que las metas de año nuevo ya son mucho más concretas. Y como decían, ya no tiene que ver tanto con redes sociales, ¿no? Yo ya llevo, ya tengo un plan de vida y hacia dónde me dirijo. Ya sé en qué parte del proceso estoy. Okay. Por ejemplo, en mi desarrollo profesional, a lo mejor el año pasado me planteé un curso, ¿no? Okay. ¿Lo llevé a cabo, no lo llevé a cabo? ¿Qué tanto lo implementé? En el desarrollo emocional pude expresar adecuadamente mis emociones, las trabajé adecuadamente, pero ya son cosas más concretas. Lamentablemente, como no, la mayoría de nosotros, lamentablemente, yo he estudiado un poco lo que es la psicología del mexicano, el mexicano casi no tiene plan de vida. Okay. Les decía yo hace ratito que tengo experiencia en el área organizacional, y yo cuando reclutaba personal, hay una parte dentro de la solicitud de empleo que dice, ¿cuáles son tus metas en la vida? Ajá, y nunca sabemos qué poner. Y el 90% de las personas, decía ser alguien. Ajá. Ya somos alguien, sí, ¿no? Ya. Pero cuando tú les preguntas cuáles son sus metas, muchos de ellos no saben, ¿no? Uh-huh. Entonces, obvio, cuando llega el momento del fin de año o el nuevo año de establecer algunas metas, ¿sí? Muchas personas tienen las mismas arrastrando desde hace años. Claro. Y que nunca se han cumplido muchas de las veces. Y sobre todo que no están inmersas en un plan de desarrollo personal, ¿no? Y que va a todas esas áreas que les había yo comentado. Entonces, yo partiría de proponer en este aspecto, establecer muy bien tu plan de vida, porque esa es la base que incluso le va a dar sentido en algún momento a tu vida cuando tú estés en una crisis. Para cerrar, les doy un ejemplo. Hay personas que se enfocan tanto en un solo punto de su vida. Comúnmente me he encontrado con aspectos de conflicto de pareja que cuando se acaba la relación de pareja, lo que dicen es, se acabó, ya se acabó mi vida. Pero hay otras áreas en las que podemos desarrollarnos y no saben dónde sostenerse. O cuando hay un duelo también, lamentablemente hay una persona que se nos va y no sabemos de dónde agarrarnos, ¿no? Entonces, esos aspectos son muy importantes para establecer un buen plan de vida y unas buenas metas de inicio de año. Claro, digo, a mí se me hace bien interesante este concepto porque realmente creo que debería de ser parte de nuestra formación desde niños que nos enseñen. Sí, adelante. Es que es justo, ¿no? A veces, por ejemplo, yo sí me pongo a analizar en el contexto general al platicar con las personas. Muchas personas no tienen conocimiento de los conceptos que le acaba de mencionar, claro, que deberían ser sumamente importantes, ¿no? Si ni tan siquiera sé cómo es mi identidad, cómo formalizo o cómo formo un plan de vida. Algo que mencionó él muy importante es una meta de hace muchos años. La mayoría de las personas se centran en tener estabilidad económica, ¿no? Uh-huh. Si mis logros económicos van bien, pues de alguna manera llevo bien una vida, ¿no? Pero ¿qué sucede con lo demás? Porque llega un punto a cierta edad en donde yo construí mi casa, mi carro, mis logros, y de pronto me doy cuenta y mis hijos no me hablan, y mi esposa, claro. O sea, eso es lo que para mí es de alguna manera más importante, que sí debería de estar incluido a lo mejor en la parte escolar, el saber cuáles son las esferas realmente importantes que yo necesito saber, pero de manera muy general. ¿Por qué? Porque la gente, si de por sí le cuesta trabajo comprender ciertas cosas, uh-huh, pues meternos a ciertos conceptos es un poquito más complicado, asociado a estos logros. Por eso claro, es importante mencionarlos de manera importante desde la educación inicial en los niños en la formación, para que cuando lleguen a ciertas edades saber cómo gestionar esta parte de vida, ¿no? Claro, digo, ya con esto que nos hablaban del plan de vida y de que no llevamos muchas veces pues no, ni siquiera sabemos hacerlo, porque ni siquiera llegamos a decir qué lleva este plan de vida, ¿no? O sea, esta descripción que nos acabas de hacer de este plan de vida, ¿no? Pues igual muchos, me incluyo, no teníamos ni idea, ¿no? Que cuáles son todos los elementos, ¿no? Que a lo mejor los vivimos en el día a día, pero no los tenemos de manera consciente o no los hacemos, que decir, a ver, en este día, o yo tengo una relación, como decía,
¿cómo es la relación con mis hijos? ¿Cómo es la relación con las personas que me rodean, mi familia y mi trabajo, ¿no? Pero ¿por qué hay personas que, se ponen cierto propósito y de repente ya no lo hacen? ¿Por qué pierden? ¿Por qué alguien puede perder ese sentido o el camino, o de repente pues es la emoción igual nada más del año, y de repente pues, oye, pues no, que ibas a hacer esto, no, pues nada más lo dije, ¿no? O sea, como que no hacemos las cosas tan conscientes, ¿no? Entonces no sé si ustedes pueden decir, ¿por qué las personas pierden de repente el rumbo? ¿O por qué perdemos? Porque me incluyo, ¿no? De repente yo puedo decir, no, pues quiero bajar de peso, ¿no? Pero, ¿qué conlleva el bajar de peso, no? No sé si alguno de ustedes... Sí, incluso hasta hay memes, ¿no? De eso, de primer día del año y todos los gimnasios están llenos. Están llenos, claro. Están llenos ahí, ¿no? Muchas de las veces se quedan rituales. Uh-huh. O sea, no es un compromiso real con mi proceso. Volvemos nuevamente a lo que decía la licenciada, ¿no? El contexto sociocultural que muchas veces nos bombardea, la mercadotecnia, ¿no? Nos hace como que al principio motivarnos, ¿no? Pues voy a hacerlo, ¿no? Los estereotipos, ¿no? De un hombre, una mujer, de una persona atractiva, etcétera. Y fíjense que, por ejemplo, si yo quiero establecer una meta de año nuevo, tendría que ser más bien por salud, más que por estética. Y no quiere decir que la estética no tenga que ver con mi parte de sentirme bien, ¿no? Pero primeramente es establecerlo en base a objetivos más concretos, duraderos, más trascendentales. Pero lamentablemente pues no lo hacemos, ¿no? Entonces muchas de las veces pues esa motivación se va apagando. Uh-huh. Es un impulso solamente que a veces nosotros hacemos acerca de lo que queremos lograr, y no parte esencial de mi desarrollo personal. Claro, a mí me gustaría que nos pudieran desde su experiencia decirnos cuál es la diferencia entre disciplina, autoexigencia y autocuidado, porque muchas veces pensamos que a lo mejor si yo soy disciplinado voy a lograr las cosas, pero lo acabas de decir, muchas veces es ponernos un objetivo sin realmente determinar yo necesito bajar de peso porque mi salud me lo va a cambiar, ¿cuál es esta diferencia, o hacia cuál de estas tres nos tendríamos que ir más? ¿Hacia disciplina, o juntar disciplina con autoexigencia y autocuidado, o irnos sobre una sola línea? ¿Cuál nos ayuda más? Bueno, yo aquí quiero mencionar algo que considero importante y está asociado a los hábitos. O sea, una persona que normalmente está habituada a hacer algo, uh-huh, pues se le va a hacer más fácil ser disciplinado. Claro. Si yo no tengo ese hábito de hacer algo, pues obviamente no voy a formar una disciplina, ¿no? Hay una línea muy delgada porque yo todo lo asocio a los tipos de personalidad. Una personalidad, por ejemplo, asociada a una injusticia, va a ser una persona que cumpla todos sus retos, sus hábitos, su disciplina, porque es muy rígido, es muy cuadrado, ¿no? Para el del abandono no es justificación, pero es más probable que abandone ciertas cosas. ¿Por qué? Porque son rasgos muy específicos de la personalidad. Entonces, uno de injusticia, por ejemplo, sí va a caer en situaciones de autoexigencia, porque sí va a estarse exigiendo y va a tener un logro y va a ir al gimnasio más temprano y va a lograr ciertas metas, pero lo que sucede ahí es que muy poco las disfruta. Es donde viene esa parte. Al del abandono le tendría que surgir más esa parte de estar motivándose y eso. Ahora, actualmente hay una situación asociada a la situación dopamínica. Las redes sociales lo que hacen es darte bombas de dopamina y vas y bueno, y de repente ese nivel baja y luego de dónde agarro más energía como para hacerlo. Entonces, sí es importante diferenciar en estos conceptos para que yo logre saber qué es lo que quiero. Primero, identificarme cómo soy, cuál es la meta que me quiero establecer e intentar cumplirla en el día a día. Okay. O sea, yo creo que para mí sería más importante hacerlo un día a la vez. Claro. ¿Algo que nos quiera comentar? Sí. En ese aspecto de la dopamina que hablaba,
hay muchos estímulos que precisamente nos bombardean, ¿no? Claro. Desafortunadamente la dopamina es, incluso hasta las drogas, ¿no? Manifiestan ese aumento de la dopamina. Es una porción de satisfacción muy rápida, momentánea, que después vamos a tener que buscar. Desafortunadamente, en este aspecto de las metas, pues muchas de las veces dejan de ser atractivas y por lo tanto la dopamina también baja y volteamos hacia otros lados donde también la mercadotecnia o los estímulos nos estén lamentablemente bombardeando. Claro. Ahora, cuando hablamos de la diferencia, por ejemplo, de la disciplina, y de acuerdo a lo que comentaba también la licenciada de los tipos de personalidad, para una persona que no está acostumbrada o no tiene ese carácter de una persona que cumple metas, pues le va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, la autodisciplina tiene que ver, yo me acuerdo muy bien una entrevista que le hicieron a Cristiano Ronaldo, que estaban hablando de su desempeño, y él les decía, ustedes creen a veces que cuando yo voy a entrenar me gusta. Dice, hay veces que no tengo ganas. Dice, sí me gusta, pero hay veces que no tengo ganas de ir, pero voy. Y mencionaba esto por disciplina. La disciplina, de una cierta manera, tiene que ver con la autoexigencia, pero también mencionó algo muy importante, el compromiso. Claro. ¿No? En este caso, la disciplina tiene que ver con un método, con un plan, ¿no? Que yo voy a seguir y en base a eso me comprometo. Hay un libro que he estado leyendo que se llama Cómo fortalecer la voluntad. Y hay otro libro que también se llama Aprendiendo a vivir, donde mencionaban estos parámetros importantes que hay que saber complementar. Uno es la voluntad, otro es las emociones, la inteligencia y la libertad. Okay. ¿Por qué a veces no hacemos las cosas que nos comprometemos a hacer? Porque muchas de las veces las emociones son las que norman mi voluntad. ¿Sí? Y la inteligencia. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pasar la inteligencia arriba, la voluntad y abajo las emociones. Pero lamentablemente no lo hacemos y es por eso es que cuando las emociones dan un bajón, si son las que norman mis conductas, pues obvio, ay no, pues ya no voy, pues ya no tengo ganas. Ese concepto se conoce como estado del ser. Emocionalmente, mis emociones determinan mi estado de ánimo. Claro. Yo puedo salir con toda la actitud por inicio de año, salir a la calle y decir, este día voy a hacerlo mejor, y veo pasar algo que me hace tener un recuerdo hacia una emoción triste, ese pensamiento positivo, por así decirlo, baja nuevamente y es donde no puedo. O sea, es sumamente importante controlar y gestionar las emociones. ¿Por qué? Porque el estado del ser determina una relación entre una emoción y un pensamiento que después me llevan a la voluntad. Marian Rojas dice, todo es posible por esta simple palabra que dices, si se lo propone. Okay. O sea, si tú te lo propones, lo que sea que te propongas, por muy mínimo, porque eso es bien importante también, no estandarizar. No va a ser el mismo logro para ti, para él, 10 repeticiones, 100 repeticiones, 5 repeticiones. Esto es individual. Si tú te lo propones en la medida de tus propósitos, en lo que tú puedas hacer, eso está bien. No es necesario autoexigirse en hacerlo como los demás. Si a ti te sale bien en lo mínimo que tú consideres para ti puede ser lo máximo, eso está bien. Por eso es bien importante este propósito o este concepto, si te lo propones. Claro. Ahora, ¿qué tanto desde su conocimiento y experiencia es cierto? Digo, a lo mejor es una frase o un concepto que muchas veces se ha manejado en el que si haces una actividad durante ciertos días, se vuelve un hábito. ¿Es cierto? Si nos ayuda o si es a lo mejor es un buen aliciente para decir sí lo voy a lograr. ¿Es cierto o no? Es cierto. Un hábito saludable, el estar en la información igual correcta, se forma después de 30 días. O sea, realmente
El cerebro hace una asociación neuronal nueva en una repetición máxima de 30 a 45 días. Pero, o sea, tiene que ser constante. ¿Se puede iniciar con menos situación a más situación? Sí, pero pues científicamente es el lapso en el que se puede hacer una asociación neuronal nueva o un hábito nuevo, pero asociado a la voluntad, definitivamente. Claro. Ahí, en el aspecto de la psicología deportiva, por ejemplo, se manejan dos conceptos, que es el entrenamiento y la práctica. No es lo mismo ir a entrenar que ir a practicar. Entrenar es la adquisición de la habilidad que se pule a través de la práctica, es decir, la repetición. Tomando en cuenta esta base que nos da la licenciada, si yo adquiero la habilidad y la empiezo a repetir constantemente, aparte de hacerse un hábito, generamos las habilidades y las desarrollamos para poder ejercerlo adecuadamente. Lo digo también, y eso lo digo porque también un bloqueo de todo esto es, es que no puedo, sí. Es que no me sale, es que no soy para eso. Claro. Hasta bailar y cantar se aprende, ¿no? Y nosotros tenemos toda la potencialidad para desarrollar muchas habilidades. El chiste es, primer paso, adquirir la habilidad y posteriormente repetirla para que se forme un hábito bueno y adecuado, ¿no? Y posteriormente nos vayamos así ya como una avalancha mucho más rápido para desarrollar todos esos hábitos que nosotros queremos. Por ejemplo, si tú quieres ir a, como meta de año nuevo, quieres aprender a bailar porque los años pasados te la pasaste ahí sentado, claro, y no, que nadie te sacó a bailar o querías bailar con tu crush o no sé con quién, no pudiste, pues ahorita es el momento de que tú digas, bueno, ok, no sé bailar, pero puedo adquirir la habilidad, claro, ¿no? Repetir constantemente, generarme ese hábito y posteriormente tú vas a ser el que abra la pista, ¿no? O incluso claro, en cuestión de dibujar, cantar, cualquier otra cosa, ¿no? Aquí hay algo bien importante que quiero, yo hablo mucho, claro, perdón. No, adelante. Para las personas que a lo mejor tienen alguna dificultad, es bien importante entender que el cerebro tiene la capacidad a través de la neuroplastía de regenerar esas habilidades. Probablemente no lo hagan al 100%, pero hay muchos ejemplos y claros ejemplos de personas con cierta discapacidad, personas que perdieron cierta habilidad por accidentes, por enfermedad, y que han tenido la capacidad de recuperar su vida, a lo mejor no al 100%, pero que han tenido ciertos logros. Entonces volvemos al mismo principio. Todo esto es posible si uno se lo propone y tiene la voluntad de hacerlo. Claro. Cuando tú encuentras cierta actitud positiva o cierta gratitud hacia ti mismo, todo es más fácil. Él dice, bueno, ya soy el maestro de la pista, yo ahora soy el que bailo. Bueno, eso es una alegría. Claro. Lo logré, hice un cambio. Por eso es importante identificar desde lo más mínimo que yo pueda hacer una persona, a lo mejor que tuvo una lesión entrenando. Hemos visto cuántos jugadores se han recuperado, cuántas personas se han vuelto a entrenar. Hay una película que asocia eso que se llama El Camino del Guerrero, no sé si la han visto, de un joven atleta que se lastima en Juegos Olímpicos y cómo recupera esa parte, pero que está asociado a la parte de la voluntad. Entonces, nada o casi nada es imposible cuando uno se lo propone realmente. Y aquí, perdón, hay un aspecto muy importante que ocurre en nuestro cerebro con eso que la licenciada está diciendo. Hay algo que se llama centro de trabajo motor, que está en el área prefrontal, que se activa cuando nosotros tenemos el interés, ¿no? Y la atención a algo. Hay muchos que dicen, no, pues es que no soy bueno para las matemáticas. Cuando estamos desmotivados, cuando la emoción nos aborda de manera negativa, ese centro motor no se activa. Por ejemplo, aquel que dice también, hablando del baile, no, es que no sé bailar. Ya esa información que le estamos enviando a nuestro cerebro está bloqueando ese centro de trabajo motor. Cuando una persona dice, no, pues quiero aprender a bailar, automáticamente se activa y genera todas las condiciones para absorber todo ese conocimiento, ¿no? Entonces, eso también es importante dentro de, por ejemplo, el lenguaje y del proceso cognitivo, que es lo que nos decimos. Eso va a ayudar también a que nosotros podamos tener una cierta disposición para aprender. En este caso, esta persona, supongo,
porque lo he visto también con muchas personas en rehabilitación deportiva, cuando dicen sí voy a poder, tienen esa motivación de que quiero volver a la cancha, ¿no? Uh-huh. El trabajo y el desarrollo de rehabilitación se hace incluso hasta más rápido. Claro. Sí, la verdad es que sí. Aquí hay algo bien importante también que yo quiero mencionar en cuanto a los logros, que es bien importante cómo te hablas. Claro. El cerebro todo lo interpreta de manera literal. Acaba de decir el asociado. En la parte del hipotálamo tenemos un filtrador que es nuestro foco de atención. Si en mi foco de atención yo percibo palabras o situaciones negativas, mi cerebro va a estandarizar, buscarme que me suceda esa parte. Claro. La parte en cómo te hablas es de las partes esenciales de cómo inicias en esta parte de la motivación. Voy a intentarlo, creo poder, voy a salir, lo voy a hacer. Pero si yo desde un inicio bloqueo con que no puedo, no quiero, no. Hay un libro muy bonito que se llama El poder del pensamiento positivo. Es del doctor Norman Field. Ahí te menciona 10 reglas bien sencillas para que empieces a cambiar el pensamiento. Okay. Si cambias un pensamiento, en automático cambia tu vida. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a modificar, a controlar esos pensamientos, a ponerle un alto al primer pensamiento negativo que llega a tu vida, porque ves X situación y te va a regresar a ese estado del ser, yo tengo la capacidad de bloquearlo, en automático lo que hago es modificar ese estado de ánimo y continuar con lo que yo tenía pensado. Pero es bien importante cómo nos hablamos, empezar a cambiar o a empezar a identificar mis pensamientos, porque una vez que los identifico, digo, ay madre santa, ¿quién sabe qué estoy pensando? Empieza el cambio para yo empezar a poder cambiar mi forma de vida. Hay un ejercicio, hay un ejercicio en terapia cognitivo-conductual en donde tú puedes poner una hoja y poner la situación, el pensamiento, la emoción y la conducta. Okay. Surge una situación, ¿qué es lo que estoy pensando o qué es lo que estoy sintiendo? Y poner qué conducta realicé, ¿no? Claro. Eso me va a ayudar, como decía, a conocer este proceso interno, cómo me estoy hablando, qué es lo que estoy diciendo, qué es lo que me estoy diciendo a mí mismo, qué estoy sintiendo, ¿no? Incluso hasta qué estoy experimentando corporalmente, ¿no? Con ese tipo de aspectos. Y sobre todo ver la conducta, porque es ahí donde se manifiesta todo este proceso interno que estamos teniendo, cómo la emoción me está ayudando o me está limitando, cómo este pensamiento también me está haciendo ver las cosas totalmente diferente, de manera negativa o positiva, y cómo mi conducta, que es resultado de ello, me puede ayudar a mi proceso, ¿no? Al camino que yo tengo y a las metas que yo tengo acá en este aspecto. Por ejemplo, una meta que te hayas puesto, ¿no? Ya llevas 2 días, a lo mejor dijiste, no, el día 2 voy al gimnasio, ¿no? Pero no llegaste. Ahí ese proceso del pensamiento, de la situación, de la conducta, de las emociones, tuvo que ver algo. Y eso nos puede ayudar a descubrir qué es lo que está pasando conmigo mismo. Bueno, yo lo que les iba a preguntar es, bueno, lo ideal es yo como persona, yo me voy a enfocar en lo que yo estoy realizando, pero ¿qué tanto mi círculo social, que en este caso puede ser mi familia, me ayuda o no me ayuda? ¿O qué tanto yo tengo que decir, no, yo solo me voy a enfocar? Porque igual y puede ser que yo esté recibiendo, pues a lo mejor alicientes de mi familia o de mi misma familia me digan, oye, pero pues está muy elevados o está muy fuera de sí lo que tú quieres hacer, ¿no? Hay 2 tipos de personas que se los voy a plantear aquí. Hay personas que esperan a que se den las cosas o hacen a que se den las cosas. Claro. ¿No? En este caso, si yo estoy determinado a la motivación externa, hablando de teorías motivacionales, motivación externa, de una cierta manera, pues estoy a la voluntad del ambiente. Así es. Pero si yo me automotivo, ¿sí? Es decir, tener una motivación interna, puedo gestionar esos objetivos. Ciertamente también, por una parte, esos alicientes que la familia nos da,
¿sí? Pues son como una pildorita más, ¿no? Para poder desarrollarnos. Pero hay muchas personas que no lo tienen. Claro, ¿no? Sí. Yo creo que es bien importante saber que esto es individual, porque la familia a veces quiere, a veces no quiere, sea familia nuclear, sea familia que formé con mi esposo, mis hijos, esto es individual. Lo que sí es importante es que si yo lo hago de manera constante, yo puedo impactar en los demás. No es lo que le hace la gota a la roca, es la constancia con la que cae en ella. Es decir, si yo empiezo con ciertos hábitos, con ciertas cosas, puedo motivar a mi esposo, puedo motivar a mis hijos. ¿Por qué? Porque el ejemplo arrastra. Entonces, yo puedo decir, vamos mamá, acompáñame hijo. Ay, no, qué flojera. Ay, mejor no, ¿verdad? No, mejor no. Entonces, esto es individual, ¿no? Iniciar con este proceso en donde yo quiero intentar hacer algo diferente, voy a obtener resultados diferentes y esos resultados van a impactar al que tengo cerca. Claro. ¿Cómo lo hiciste? Ah, no, pues es que hice esto. ¿Cómo lo hiciste? Ah, bueno, es que hice acá. Ah, ok. Oye, ayúdame, vente. Y es como que yo creo que se impacta más. Entonces, y eso es generar sinergia. Así, ¿no? es, claro. Es la palabra. Sinergia quiere decir ese dinamismo, ¿no? Que uno puede empezar. Me acuerdo, ahorita que estaba hablando, me acordé de un cuentito ahí en primaria, en los libros de primaria de antes, de la gota de lluvia, que veía que el campo se estaba secando y esta gota de lluvia decía, no puede ser, bueno, más palabras menos, porque ya no me acuerdo mucho, pero decía, pues ya se está secando y la tierra va a secar la cosecha y el hombre no va a tener que comer. Y le decía a las demás gotas, quiero soltarme y quiero mojar la tierra, pero las demás le decían, no, pero tú, gota, ¿qué puedes hacer? Claro. Dice, sí, pero pues yo quiero hacerlo. Entonces se soltó y al soltarse pues otra vio su ejemplo y se siguieron soltando hasta que generaron una lluvia que empapó todo eso, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que decía, ¿no? Tal vez los demás no me estén apoyando, pero yo tengo disciplina, tengo compromiso, lo hago y puedo jalar a la demás gente, ¿no? Para que también lo vaya haciendo. Y recordar esto que es muy, muy, muy importante. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio proceso. Así es. ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? No tenemos como que compararnos con los demás. Si yo me fijé un plan de vida, una meta para este año, me comprometo, disciplina, voluntad, pensamiento positivo, gestión de las emociones y lo empiezo a hacer, ¿no? Y obvio, mi propio límite y mi propio parámetro pues soy yo mismo. Así, ¿no? Es, claro. Para ir cerrando esto y nos ayuda mucho este concepto, por favor, es muy importante y necesario que entendamos que la vida de las personas es divinamente perfecta e inalterable como la están viviendo. Claro. Si yo aprendo a respetar eso y me centro en mí, lo que yo logre por mí va a impactar a otro en un efecto dominó, en una sinergia, en un comportamiento positivo y vamos a ir modificando ciertas conductas. Pero si yo me empeño a cambia, solamente estoy gastando energía en ustedes que puedo gastar en mí mismo. Es muy fácil para el ser humano culpar a los demás porque es muy difícil hacerse responsable de uno mismo. Claro. Entonces, es importante entender que la vida de las personas como la están viviendo está bien. Si me centro en la mía, está bien. Todo está bien como es. Sí, yo quiero recordar que este espacio no sustituye una cuestión terapéutica. Este espacio es para hacer conciencia, para dar orientación y también quiero comentarles que en la pantalla van a estar apareciendo los datos de ambos para que, yo lo recalco, ¿no? En este inicio de año, muchas veces algunas personas o muchas personas pueden darse esa oportunidad de decir, quiero iniciar un nuevo año, pero ahora estando acompañado. Y bueno, para terminar ya todo este programa, me gustaría que ambos pues nos dieran un mensaje para las personas que nos están viendo para que inicien bien su año. Adelante. Gracias. Pues antes que nada, nuevamente el agradecimiento por este espacio. Esperemos que cada uno de nosotros pueda aprovechar estos elementos que nos dan. Acuérdense que si en algún momento
chocamos y no sabemos qué hacer, pues yo creo que es el momento de pedir ayuda, ¿no? Y reconocer que en algún momento no sabemos por dónde ir. Y pues en este caso, pues una ayuda profesional les puede ayudar muchísimo a cada uno de ustedes, recalcando mucho que cada uno de ustedes es valioso, es indispensable y que su meta y su vida depende del compromiso que cada uno de ustedes tenga para con ello. Hablábamos de otro concepto, de los 3 conceptos que me decían, el autocuidado, que tiene que ver con el autoestima, ¿no? Eso es importante, seguir y valorarnos a nosotros mismos, y en base a ese valor que nosotros nos damos, estos proyectos que nos implementamos van a ayudar a que nosotros nos desarrollemos adecuadamente. Y recuerden, pues cada uno de nosotros tiene su propio proceso. Claro, adelante. Yo les quiero mencionar un concepto muy trillado que yo aprendí a ponerlo en fases o en etapas, que es el amor propio. Antes de cualquier situación, a las personas yo les digo cuando llegan a consulta que pasan ciertas situaciones y les digo, es que lo que estás haciendo está bien en base a lo que traes, en base a tus traumas, en base a tus conflictos, a tu herencia, está bien. En cierto modo no hay nada malo, estamos reaccionando ante algo que se nos formó por estar lastimados, ¿no? Entonces, dividimos esta parte del amor propio en 5 fases. Primera fase, muy sencilla, el autoconocimiento. Aprender a conocernos, cómo soy, cómo gestiono, cómo me reconozco, qué es lo que estoy haciendo, cómo reacciono ante tal y tal cosa. Autocuidado. Cuidar de mí, ir al doctor, hacer ejercicio, poner atención en lo que me gusta, etc. Autorrealización. Una vez que me conozco, me cuido y empiezo a hacer ciertas acciones que me motivan y me hacen sentir bien, me estoy realizando. Entendiendo que si algo sale mal es porque estoy aprendiendo y si algo sale bien es porque estoy avanzando. Si me conozco, si me cuido, si me realizo, confío en mí. Y si confío en mí, me amo. Claro, creo que muy importante lo que nos acaban de compartir ambos. El inicio de año no para todos es igual. Así es. Pero la salud mental no está, yo considero, desde lo que como persona percibo, es que no es estar perfecto, sino darnos esa oportunidad de estar mejor. Quiero agradecer muchísimo la participación de la terapeuta Diana Nancy López Valderas y del psicólogo Enrique Aguilar Bolaños. Muchísimas gracias por estar en este primer programa de 2026. Les agradezco muchísimo su participación. A todos los seguidores, les agradezco también el que estén con nosotros en este nuevo año, en esta nueva etapa. Y les invito a que este programa lo compartan a quienes ustedes consideran que lo requieren. Denle like, compártanselo a todos sus familiares para que lo escuchen, lo vean y sepan que hay una forma diferente de cómo empezar el año 2026. Les invito a una nueva emisión de Hoy con Norma y les agradezco el que estén con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Bye.